Los trabajadores como protagonistas y fuerza creadora. La historia del movimiento obrero de Chile, sus luchas y reivindicaciones, te las contamos aquí en Memoria Viva, un programa en homenaje a la historia de la clase trabajadora chilena. Buenas tardes, auditores de Radio Recabarren. Ya comenzamos un nuevo episodio de Memoria Viva. El día de hoy vamos a conversar sobre el periodo presidencial de Eduardo Frei Montalva, comprendido entre el año 1964 y 1960. Nos acompaña como siempre, 1970. Nos acompaña como siempre nuestros panelistas, don Patricio Figueroa, don Patricio Quiroga. Parece que hoy día un poco traspapelada. Los efectos del 18. Claro, los efectos del 18. Don Patricio Quiroga, don José Figueroa y don Alfonso Guerra, nuestros panelistas de siempre aquí en Memoria Viva. Y como es costumbre, ya en Memoria Viva, vamos a comenzar por don Patricio para que nos pueda hacer ahí el contexto histórico que se vivía a la llegada del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Don Patricio. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la nueva invitación. Entro de lleno al tema. El periodo demócrata cristiano, desde un punto de vista histórico, es un periodo fascinante. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese gobierno, pero las reformas, el ambiente mundial, las controversias teóricas al interior del país fueron extraordinariamente profundas. Yo diría que hay muchos aspectos que en el largo plazo, ¿no?, aún siguen estando presentes. La democracia cristiana tiene su origen en lo que fue la Falange Nacional, que fue un partido relativamente irrelevante. Muchas veces la Falange Nacional estuvo a punto de disolverse. No obstante, estuvo en los gobiernos de Juan Antonio Ríos, de Alfredo Duhalde, de González Videla y de Carlos Ibáñez del Campo. Y esta fuerza, que nunca pasó del 4 al 5%, ¿no?, a partir del año 57, ¿no?, comienza una rápida irrupción en el sistema político que también rápidamente la va a llevar al gobierno. Yo diría que no obstante lo que denominé como irrelevancia, vuelvo a insistir, entre el 58 y el 64 la democracia cristiana se convirtió en términos numéricos en el primer partido chileno, en términos de numéricos, ¿no? Y esto fue posible, yo diría, por 6 o 7 factores. Primero, por la incidencia de la reforma electoral de 1958, que favoreció a todos los partidos, ¿no? Segundo, porque la desintegración del ibañismo favoreció enormemente a la democracia cristiana, porque ingresó a sus filas el Partido Nacional Popular, después del desmembramiento del Partido Agrario Laborista, bien digo. Estos se integraron a la democracia cristiana. Allí viene gente como Jorge Lavandero, como Saldívar, ¿no? Ese es un ala muy fuerte, que impregnó la democracia cristiana, como digo, después de la desintegración del ibañismo. Tercero, yo diría que si a mediados de los 30 en Chile aparecen las concepciones marxistas, ¿no?, y aparece una visión de mundo, es en este periodo en que aparece o se fortifica, se fortalece otra visión de mundo, como fue la filosofía social cristiana. Ese fue un mensaje en un país en el que el catolicismo tenía una gran fuerza y relevancia, ¿no? Ese fue un elemento que le dio un toque atractivo a la democracia cristiana, que se aparece entonces bajo las condiciones del pensamiento de Jacques Maritain. Ese pensamiento social cristiano entronca con las propuestas de reformas provenientes de la Comisión Económica para América Latina, y especialmente con un texto que yo siempre lo recomiendo especialmente a toda la gente que se inicia en las lides sociales,
que es el texto En vez de la miseria de Jorge Ahumada, en el cual él detecta los males de Chile y al mismo tiempo hace una propuesta muy en consonancia, insisto, con el desarrollismo de CEPAL para variar los problemas de la reforma agraria, de la falta de educación, etc. Entonces, este acoplamiento entre un pensamiento filosófico y una propuesta de cambio irrumpe muy fuertemente. Usted que es joven, por favor, no vaya a pensar que esto está presente hoy día en la democracia cristiana. El pensamiento filosófico, bueno, no solo en la democracia cristiana, en general en los partidos políticos ha desaparecido por el más puro de los reemplazados, por el más puro de los pragmatismos. Otro elemento importante que ayudó al despliegue de la democracia cristiana fue el hecho de que liberales y conservadores se derrumbaron. ¿No? Liberales y conservadores, 2 años después, creo, o el 65, por ahí, tienen que fusionarse en un solo partido, porque ya no representaban lo que habían representado desde el siglo XIX, mayoría, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de una minoría que no solo se fusiona entre liberales y conservadores, sino que también arrastran a lo más oscuro de la derecha chilena, que es el mundo del nacionalismo. La democracia cristiana, por otro lado, se presenta como una alternativa al marxismo. El marxismo se ha expandido, es parte de la discusión nacional, entonces la democracia cristiana aparece como una alternativa, ¿no?, al marxismo y especialmente a la Revolución Cubana. Chile se transforma, ¿no?, en una especie de paradigma, ¿no?, que pretendía, a través de la Alianza para el Progreso, una suerte de competencia entre marxismo cubano, ¿no?, y democracia cristiana chilena. Esto es lo que explica de que Frei fuese elegido con el 56.9% de los votos del electorado. Allende queda con un 40%, lo que es una votación enorme. ¿Y qué es lo que explica la votación de Frei? Es que logró sumar los votos de la derecha y del conjunto de la derecha, su fracción industrial como su fracción terrateniente. Por otra parte, muy importante, la democracia cristiana se presentó como una fuerza pluriclasista. No solo abarcó a la burguesía industrial, sino también movilizó al poblador, ¿no? También se movilizó en los campos. Y esto, desde el punto de vista crítico, ¿no?, tiene un tremendo sentido, porque estamos hablando que en aquellos años aparece una suerte de obrerismo al interior de la izquierda. Y finalmente yo diría que la democracia cristiana se presentó con 3 grandes ideas movilizadoras. Primero, con un lema que arrasó. Y ese lema se fundamentó en lo siguiente: ese lema constituyó el eje central de la movilización de la democracia cristiana, y ese lema fue el de revolución en libertad, en oposición a las revoluciones que se estaban experimentando en el tercer mundo. Por otro lado, otro golpe publicitario, yo que era un joven en esos tiempos, pero hasta el día de hoy me acuerdo, fue la Marcha de la Patria Joven. Miles de campesinos, las cosas hay que decirlas como son, miles de trabajadores del norte confluyeron en las calles de Santiago en una última gran manifestación, en donde usted veía campesinos con hojotas, veía campesinos con ponchos, ¿no?, desfilando, ¿no?, al son de ese clamor revolución en libertad y la Marcha de la Patria Joven. En otras palabras, la democracia cristiana no solo movilizó, sino que también, ¿no?, generó una coreografía política con himnos, ¿no? Entonces, es un momento, diría yo, de auge de la movilización social. Y con esto termino.
Pero ese auge tiene una explicación. Hay una concepción para un proyecto de país que es el modelo económico desarrollista, y hay una concepción filosófica. Y eso le explica a usted por qué hoy día, 40 años después, 50 años después, la democracia cristiana está en la irrelevancia política. Y eso le va a pasar a todos los partidos políticos que abandonan sus idearios y que abandonan los proyectos de transformación. Por ahí me quedo en esta primera pasada. Bueno, esas fueron las palabras de don Patricio Quiroga, ahí poniendo quizá un punto de debate bastante fuerte al final de su contextualización, digamos, del momento político, lo que era el gobierno de Eduardo Frei. Don José, quisiera preguntarle sobre el movimiento de los trabajadores en aquel momento. Recordemos que a propósito de la historia del movimiento obrero que hemos venido revisando en los episodios anteriores, ya estaba mucho más fortalecido. También estamos a puerta de que sucede el gobierno de la Unidad Popular con un fuerte apoyo de la clase trabajadora, del movimiento sindical. Pero ¿qué pasa ahora durante el gobierno de Eduardo Frei? ¿Qué sucedía con el movimiento sindical? Bueno, primero agradecer la oportunidad que tenemos de poder recordar hechos históricos de la política de nuestro país, de la historia. Decir de que en esa época, ¿no es cierto?, comparto plenamente con lo que ha planteado Patricio, irrumpió con mucha fuerza la participación que les prometió el gobierno, en este caso de la democracia cristiana, porque creó leyes que dio paso, ¿no es cierto?, por ejemplo, a la integración del mundo del campo, campesinos de nuestra patria, que tuvieran un rol ya más protagónico dentro del ámbito sindical. Hubieron primero, ¿no es cierto?, con la ley de reforma agraria, ¿no es cierto?, que fue la 15.020, que permitió, ¿no es cierto?, entregar tierra a los campesinos, algo tan sentido para ellos, y que era el compromiso que había adoptado Eduardo Frei, ¿no es cierto?, cuando fue candidato. Que la complementó, ¿no es cierto?, con la ley de sindicalización campesina, que en ese tiempo, ¿no es cierto?, permitió una sindicalización, una organización masiva de los campesinos, que fortaleció el movimiento obrero, que ya existía, la Central Única de Trabajadores, ¿no es cierto?, fundamentalmente la inmensa mayoría de las organizaciones campesinas se afiliaron a la central. Entonces produjo de por sí la unión, ¿no es cierto?, entre obrero y campesino, una unidad básica, ¿no es cierto?, para poder impulsar las transformaciones en nuestro país. Y naturalmente que la política que se quería implementar en este país no satisfacía plenamente los intereses de los más postergados, en este caso los trabajadores. De ahí, ¿no es cierto?, situaciones que acontecieron en nuestra patria, que si bien es cierto, entró con mucha fuerza el gobierno, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana, pero que sin embargo se tiñó con sangre, que es algo, ¿no es cierto?, que no podemos dejar de lado. Produjeron masacres, no solamente en el ámbito de los trabajadores, ¿no es cierto?, la huelga de los trabajadores del cobre en El Salvador, donde el 9 de marzo de 1969, ¿no es cierto?, hubieron 11 muertos y 56 heridos por estar solidarizando con la huelga, ¿no es cierto?, del teniente, de los trabajadores del cobre, y que por extraña casualidad, ¿no es cierto?, el jefe de plaza del ejército en esa oportunidad era Augusto Pinochet, y que indudablemente dio las instrucciones como para la represión
de los trabajadores mineros. También, ¿no es cierto?, no solamente dio paso a la participación del sector de trabajadores, fundamentalmente del campo, sino que también levantó, ¿no es cierto?, leyes que permitieron la organización del mundo social, de la junta de vecinos. Hubo una ley especial, ¿no es cierto?, que permitió que miles de juntas de vecinos se construyeran a través del país. Y indudablemente que le dio una dinámica especial podríamos decir, a la participación del pueblo. Pero una participación restringida, porque si bien es cierto, los discursos son muy bonitos, expresan, ¿no es cierto?, muy buena idea, pero tenemos, ¿no es cierto?, que los pobladores también pagaron con sangre el atrevimiento de tratar de hacer realidad lo que se les estaba expresando, ¿no es cierto?, de poder tener acceso a la vivienda propia. Y ahí, ¿no es cierto?, aconteció también una masacre en Pampa y Yrigoyen, en Puerto Montt, que producto, ¿no es cierto?, también de esa orgánica. Fue un tiempo muy confuso, yo diría de mucha movilización. Yo hacía poco tiempo que había entrado a trabajar, por ejemplo, en la industria Maggi en San Fernando, y los conflictos se sucedían permanentemente. Y en esa oportunidad yo me recuerdo que el primer conflicto, cuando era trabajador, lo tuvimos en ese periodo, en una huelga de la industria Nestlé hoy en día, pero antes era Chiprodat, de San Fernando. Y era común, no solamente en la industria, sino que a todo nivel, esta participación que ansiaba y quería tener, que por supuesto le dio la oportunidad con leyes, pero que en ningún caso era una participación que pudiera llegar a coronar las aspiraciones que realmente tenía el pueblo. De todas maneras, yo debo reconocer que fue un avance. Bueno, a mí me permitió, por ejemplo, integrarme en el mundo social, ser dirigente sindical de industria y entender, ¿no es cierto?, la historia y el desarrollo que está existiendo en nuestro país. Tenemos esos hechos, ¿no es cierto?, que son muy relevantes y que sin lugar a dudas fueron históricos no solamente para nuestro país, sino por lo que planteaba Patricio, en el sentido de que colocaba a Chile en un pie, ¿no es cierto?, de competencia con los procesos revolucionarios que se estaban dando en nuestros países, fundamentalmente en Cuba, que era el gran enemigo que tenía, ¿no es cierto?, el imperio, y que por intermedio de las reformas agrarias, ¿no es cierto?, y darle facilidad al pueblo para que tuviera participación, se trataba de colocarlo, de contrastarlo con esa realidad, ¿no es cierto?, que a la larga confrontaba los sistemas. Eso. Así es, don José. Don Alfonso, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, hacer un análisis político-social también del gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero tomando las palabras de nuestros panelistas que antes mencionaban, que si bien es cierto, se promovió una participación social desde las comunidades, la junta de vecinos, los trabajadores, etcétera, pero también de cierta forma era una participación restringida, incluso con matanzas que se sucedieron durante este gobierno. Bueno, buenas tardes, gracias por estar escuchándonos. Yo quiero agregar, digamos, a lo señalado por Patricio, unos elementos centrales a mi juicio, porque los años 50, 60 son vitales para el desarrollo histórico de Chile, el desarrollo económico de Chile. Y los años 60 es donde se empieza a dar una lucha muy frontal en el control efectivo de cuál era la fuerza que iba a sostener el cambio que se iba a hacer en Chile para uno u otro lado. La democracia cristiana entra a la escena como democracia cristiana y entre el paso del gobierno de Alessandri a la de Frei se nota una variación de tratamiento del gobierno hacia el movimiento social.
La democracia cristiana comienza con algunas reformas miradas desde el punto de vista sindical positivamente. Comienza, por ejemplo, con las leyes de sindicalización campesina. Comienza con una ley de reajuste del 100% de los salarios de acuerdo al alza del costo de la vida, ampliando ciertos servicios médicos como el servicio dental que no estaba contemplado como servicio del Estado. Es decir, organiza una serie de propuestas hacia el mundo sindical. La CUT tenía una plataforma propia que junto con la izquierda, digamos, la venía desarrollando desde hace mucho tiempo. Y la democracia cristiana incluso lo dice en algunas oportunidades, que la propuesta de la revolución en libertad es una propuesta, digamos, que impide los extremismos de la izquierda. Se plantean como la fuerza que puede hacer los mismos cambios, pero en forma democrática, moderadamente. Pero esto, digamos, la CUT, como las propuestas, digamos, que el gobierno de Frei Montalva no contemplaban el conjunto de aspiraciones del movimiento sindical, digamos, la CUT, digamos, empieza a oponerse a estas medidas. Y en marzo del 65, la democracia cristiana muestra, a mi juicio, el real objetivo de su política futura. El ministro del Trabajo, en marzo del 65, presenta el proyecto de ley de reajuste. Reajusta al 100% los salarios de acuerdo al alza del costo de la vida, pero con un agregado. Viene un articulado en la cual en esa misma ley proclama la afiliación voluntaria de los trabajadores al mundo sindical. Afiliación voluntaria. Es decir, el comienzo del que fue de intento de debilitar las organizaciones sindicales. Ustedes recordarán, les sonará, afiliación voluntaria tiene cierto parecido hoy día con los grupos de negociadores, tiene cierto parecido, pero ya estaba planteado en marzo y lo presentó el ministro del Trabajo. Y aquí una cosa interesante. ¿Quién era el ministro del Trabajo en ese momento? Un señor llamado William Thayer, que por curiosa coincidencia fue el primer ministro del Trabajo de la dictadura militar. Es decir, el vínculo entre lo que se pretendía con el movimiento sindical ya estaba en desarrollo y la democracia cristiana estaba jugando un papel de avance en estas políticas. La CUT rechaza este proyecto de ley y responde en su cuarto congreso, responde con una consigna. La consigna, digamos, de la CUT en ese cuarto congreso es independencia sindical y unidad para vencer, como una respuesta a los intentos de divisionismo. En un congreso que fue bastante interesante porque se confirma una plataforma que va a ser más después el sustento de lo que fue la Unidad Popular. Y es interesante señalar que la CUT en ese momento hace un congreso con más de 900 organizaciones sindicales y con una representación de 2.220 delegados. O sea, era una potencia, como se llama, del movimiento sindical. La democracia cristiana, frente a esta actitud de la CUT, responde, como se llama, con medidas antisindicales. Responde digamos, intentando neutralizar, como se llama, la fuerza, digamos, de la CUT. Y presenta una serie de proyectos que confrontan mucho más a la CUT. Entre ellos, por ejemplo, presenta el proyecto de intentar la reforma de la Ley de Seguridad Interior del Estado para que le entregara facultad al presidente de la República para poder, digamos, intervenir las huelgas y declarar, digamos, y aquellas huelgas declaradas ilegales, poder obligarlas a volver a trabajar interviniendo. Detiene a los dirigentes de la CUT, estalla un movimiento del CORE, me acuerdo el año 66-67, y responde, digamos, el gobierno responde con la represión, toma preso a los dirigentes del sindicato, y eso lleva entonces a una confrontación cada día, porque el objetivo era el control
del movimiento sindical, el control de las fuerzas del trabajo. Quien controlara las fuerzas del trabajo controlaba el futuro del poder en el Chile. Y es tal así que en el quinto congreso de la CUT, que se hace en el año 1968, aumenta la cantidad de sindicatos a 1.460 y ese congreso tiene la participación de 3.653 delegados. Y su lema fundamental es, dice, el lema del quinto congreso es unidad de los trabajadores para los cambios revolucionarios. Es decir, el movimiento sindical responde a las medidas del gobierno de la democracia cristiana, responde con organización, crecimiento, fortalecimiento. En ese congreso se hace una encuesta para ver cuánto había calado las intenciones de divisionismo, digamos, del gobierno demócrata cristiano en el movimiento sindical. El 75% de los delegados se declaran de izquierda y en contra de las propuestas gubernamentales. O sea, la mayoría de los que controlaba el movimiento sindical eran fuerzas de izquierda. Las fuerzas, digamos, que estaban vacilantes eran minoritarias. Entonces, ese crecimiento que iba de congreso en congreso, más las propuestas de cambio que ya se señalaba, los cambios revolucionarios, la perspectiva de un socialismo, era lo que la democracia cristiana, intentaba, y a través de la democracia cristiana, la revolución en libertad, que en el fondo era las maniobras norteamericanas, porque lo que hay que decir, la campaña de Frei Ruiz Tagle fue financiada por Estados Unidos. Se reconoció años después, digamos, los aportes en dólares, los millones de dólares que gastó Estados Unidos en la campaña, porque se hizo una campaña sucia. Yo quiero recordarle a los auditores que la guerra sucia en la política, digamos, no la comenzó la izquierda, la comenzó el año 65, a partir del 65 hasta el 70, la democracia cristiana. Con decirle un solo dato que puede parecer trivial, pero en aquella época hizo fuerza. Trajeron a la hermana de Fidel Castro, a que actuara en Chile contra Fidel. Ese fue el grado de intervención. La hermana de Fidel Castro en Chile, hablando contra la revolución cubana, porque Chile iba camino de un proceso cubano. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante ese periodo, porque se estaba dando la disputa de quién controlaría el futuro poder del país, y esa disputa se daba fundamentalmente en el campo del mundo sindical. Así es, don Alfonso. Vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando sobre el periodo presidencial de Eduardo Frei Montalva, comprendido entre el año 1964 y 1970, aquí en Memoria Viva. Nos vamos con el tema Preguntas por Puerto Montt de Víctor Jara. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil.
Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho y un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Ya estamos de vuelta en Memoria Viva, conversando sobre el periodo presidencial de Eduardo Frei Montalva entre los años 1964 y 1970. En la primera parte del programa hacíamos un análisis contextualizando la política del gobierno de Eduardo Frei, el cómo había llegado al poder, también cuál era el papel que estaba jugando el movimiento sindical, entre otros. Y ahí estábamos escuchando una canción de Víctor Jara, Preguntas por Puerto Montt, que tiene relación también con una de las matanzas que se hizo durante este gobierno. Y señala también al ministro de ese entonces, ministro del Interior, Edmundo Pérez Sujovic, ministro del Interior, que tengo entendido fue quien ordenó la matanza de los trabajadores de Puerto Montt. De Pampa y Yigorre. De Pampa y Yigorre, exactamente. De Puerto Montt. De Puerto Montt. Bueno, continuando con el análisis de este gobierno, ya nos encontramos a poco ya de lo que va a ser el gobierno de la Unidad Popular. Nos contaba don Patricio que Allende había sacado sobre el 40% y que Eduardo Frei había sacado el 54% de la votación, también apoyado por la derecha. Y también don José nos decía que don Alfonso nos comentaba además que estuvo con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué nos puede comentar al respecto, don Patricio, de la injerencia ya del imperialismo norteamericano sobre nuestro país? A ver, primero, la democracia cristiana logró 56.9. 56.9. Sí, fue un... Contundente. Ahora, la injerencia norteamericana en Chile hay que mirarla desde dos puntos de vista en este periodo, ¿ya? Porque el gobierno de la democracia cristiana usted lo puede desdoblar en un primer periodo que va del 64 al 67, en donde subió la tasa de crecimiento, llegó a un 12%, bajó la inflación, aumentaron los salarios. Es decir, el primer momento hay una irrupción importante de la democracia cristiana con el apoyo de sectores populares, especialmente pobladores, y con el apoyo de la burguesía industrial. Y esto se explica además por el aumento de la tributación, por el aumento del precio del cobre y por la llegada de capitales del exterior. Sin embargo, a partir del 67 al 70, durante estos 3 años, esto se derrumbó. Y entonces disminuyó el crecimiento, aumentaron las presiones inflacionarias, disminuyó el precio del cobre, los servicios no lograron exportarse en la medida que se pensaba, tanto bienes y servicios, y se redujo la inversión, especialmente norteamericana, en energía, petróleo, construcción y transporte. Y esto tiene una enorme importancia porque el gobierno demócrata cristiana fue un gobierno neocapitalista que ante la crisis del periodo y de la sustitución de importaciones, levanta un programa neodesarrollista, ¿no? Y en el cual iban a tener un rol fundamental las industrias de punta: siderurgia, petróleo, construcción, transporte. Pero
no llegan los capitales necesarios del exterior. Y esto entonces, ¿por qué? Porque la dependencia adquiere un nuevo grado. Ahora se va a empezar a hablar ya no solo de dependencia, sino del nuevo carácter de la dependencia. La dependencia no está dirigida solo a las minas. La dependencia ahora está dirigida hacia el control por la vía de los royalties y por la vía del control de la tecnología hacia la energía, el petróleo, los automóviles, el transporte e industrias varias. Esto llevó a la cancelación de la reforma. Las reformas entonces quedan detenidas porque la democracia cristiana comienza a mirar hacia las elecciones en 1970. La democracia cristiana se postuló como un gobierno de 30 años. Un gobierno de 30 años. Entonces, seguramente en su dirección se hace el análisis y se dan cuenta de que difícilmente pueden lograr un triunfo tan contundente como el de 1964 por una sencilla razón. En las elecciones de 1969 bajó de ese 56.9 a un 31%. Esto es gravísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no llega el capital externo, segundo pierde el apoyo de la burguesía industrial, ya no tiene el apoyo del latifundio, y en ese contexto entonces enfila contra el movimiento popular. En ese contexto enfila contra las políticas de la clase obrera, específicamente contra la CUT. La CUT incluso le hace 3 huelgas generales. La CUT durante ese periodo lleva adelante la huelga general de 1966 como una protesta por los sucesos de El Salvador. Lleva la huelga general en 1967 por el rechazo al reajuste al que se refería Alfonso. Y en 1970 hay otra huelga general porque en ese momento la democracia cristiana estaba planteando la creación de una central paralela que se llamaba UTRACH, Unión de Trabajadores de Chile, paralelismo sindical. Entonces, usted se da cuenta que entre el 67 y con vista a las elecciones del 70 se va derrumbando el modelo, y un modelo que era sólido, ¿no? Pero se derrumba. Y eso lo lleva al eclipse. Eso lleva a que la democracia cristiana no retrocediera. Y además, hay 2 elementos que fueron extraordinariamente importantes en la movilización de las izquierdas de aquellos años. Uno fue la protesta por lo sucedido en el mineral de El Salvador. Ahí murieron niños, murieron mujeres, ¿no? Y eso se expresó en un aumento de la radicalización, ¿no?, de la movilización popular, tanto que entre el 67 y el 73 se produce un hecho insólito para América Latina, que es el de una movilización permanente, ¿no?, de gente que está clamando por cambio. Y lo de Puerto Montt también fue tremendamente importante desde el punto de vista, ¿no?, de que la protesta podía terminar en estos tipos de masacres. Termino señalando lo siguiente: los gobiernos no pueden verse en bloque, hay que ver los distintos periodos, cómo van alineándose las fuerzas políticas en un mundo extraordinariamente complejo, el mundo de la Guerra Fría. Y no solo el mundo de la Guerra Fría, la década de los 60, según Erich Hobsbawm y otros grandes historiadores eurocéntricos, ¿no?, es la década más violenta en la historia, subrayo, de la humanidad. Y esa violencia se hizo sentir también en nuestro país, porque además surge el nacionalismo, surge fiducia, y desde abajo empieza a surgir un movimiento del cual la izquierda no se dio cuenta, un doble movimiento del cual la izquierda no se dio cuenta: el ultranacionalismo.
con Jaime Guzmán a la cabeza de fiducia, ¿no? Y por otro lado, la doctrina de la seguridad nacional que viene encajonando a los ejércitos de América Latina para producir cambios en la perspectiva de arrinconar a las izquierdas, ¿no?, que se encontraban en plena marcha. Esos dos aspectos, yo se lo puedo asegurar, si usted busca en la bibliografía, en los documentos de los partidos de época, no se dan cuenta de lo que está sucediendo, cómo se viene por encima una contrarrevolución del pensamiento y cómo se viene por abajo una contrarrevolución desde las Fuerzas Armadas. Hay otro hecho que me gustaría también que pudiésemos conversar, que fue la reforma universitaria del movimiento estudiantil del año 1968, que también se da dentro del marco de este gobierno. Pero antes, ahí para que después podamos detallar sobre eso, quisiera preguntarle a don José. Bueno, don Patricio nos comentaba que la democracia cristiana estaba pensando este gobierno durante 30 años, pero como decíamos también, viene después la victoria del gobierno de la Unidad Popular. Los trabajadores ya en ese momento también se estaban preparando para las campañas, que fue Allende además el candidato presidencial. ¿Cómo se dio todo eso en esta época? Bueno, los procesos están en movimiento permanente. Indudablemente que eso también afectaba estos cambios radicales, ¿no es cierto?, que están viendo en la sociedad chilena, van afectando también y dentro del movimiento obrero siempre han existido programas con una idea central acerca de qué tipo de sociedad se quiere para el país. Por lo tanto, esto se iba profundizando, y más aún cuando, muy bien lo decía Patricio, los objetivos que se había planteado, ¿no es cierto?, la democracia cristiana al principio, al salir, ¿no es cierto?, Eduardo Frei, indudablemente que pensaron de que esto iba a ser permanente, pero se derribaron muy rápido, se fueron abajo. No por que el programa fuera malo de Eduardo Frei o de la democracia cristiana, sino que no tuvo el apoyo financiero, el apoyo, ¿no es cierto?, el aporte que tendrían que dar sectores que podían producir el desarrollo permanente en el país. Para hacerlo más claro, ¿no es cierto?, como que dejaron abandonado este proyecto que ellos implementaron para que fuera, ¿no es cierto?, la contrapartida a los procesos revolucionarios que se estaban viviendo en América Latina. Tratar de impedir eso en nuestro país, pero que a la larga, ¿no es cierto?, no llegó a satisfacer lo que realmente el pueblo quería. Los trabajadores siempre han tenido desde tiempo la FOS, tienen un programa, un tipo de sociedad, y eso nunca dejó de seguir siendo parte de la discusión al interior del mundo sindical. Yo en el década del 60, ¿no es cierto?, ya estaba participando en el movimiento sindical, y siempre este movimiento fue político esencialmente. Se vinculaba al desarrollo de la clase en torno a una sociedad superior. Disculpe, don José, a propósito de que durante este periodo se da también un estallido del movimiento estudiantil con la reforma universitaria, ¿cómo era la vinculación entre estudiantes y trabajadores? ¿Existían espacios de encuentro? ¿Cuáles eran? ¿Dónde se da? Siempre fueron encuentros bastante positivos para ambos. Más aún, yo diría que los estudiantes tomaron con mucha fuerza algunos de los planteamientos que tenían los trabajadores. No es por casualidad, ¿no es cierto?, que en la derrota del año 70 de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, el nuevo presidente Salvador Allende hacía su discurso central, ¿no es cierto?, podríamos decir, de la sede de la FESH, de los estudiantes de este país. O sea, había esa vinculación muy estrecha entre el movimiento sindical y el movimiento estudiantil. Producto, insisto, estos son procesos, ¿no es cierto?, que fueron cada vez anidándose mucho más fuerte al interior de la sociedad chilena, y que con este gobierno, que yo reconozco que hubieron cosas bastante positivas, incluso
tuvo la chilenización del cobre, no realmente el 100%, pero que permitió que después en el gobierno que lo reemplazó, ¿no es cierto?, pudiera hacerla una realidad. Y así una serie de hechos. La cosa de la reforma, ¿no es cierto?, a la educación, naturalmente que también tuvo situaciones positivas. No el 100% de lo que se quería, pero esto permitió que se unieran los diferentes segmentos de la sociedad chilena. Yo diría que no era ya a finales del gobierno de Eduardo Frei, ¿no es cierto?, ya las huelgas eran permanentes. Yo me recuerdo que en la huelga la que la viví, simplemente nos decretaron reordenación de faenas, que era un artículo, ¿no es cierto?, al cual acudían para impedir que se prolongara la huelga, y no la aceptamos nosotros. Y Carabineros, que estaba en ese tiempo tratando de exigirnos el ingreso a la fábrica, optó al final no recurrir con la fuerza, porque ya simplemente los trabajadores estábamos oponiéndonos abiertamente a que se detuviera el movimiento por hacer efectivo, ¿no es cierto?, una ley que era antipopular, que pasaba por sobre los derechos que nos creíamos de tenerlo para nuestros intereses. Por lo tanto, esto se vivió, eran tiempos diferentes, por supuesto, pero que produjeron transformaciones y cambios que con toda seguridad lo vamos a estar estudiando en programas próximos. Pero todavía nos marca mucho en la etapa, ¿no es cierto?, del gobierno demócrata cristiano de ese tiempo. Efectivamente. Don Alfonso, quisiera preguntarle por otros movimientos que también se daban durante la época. Los 60 fue una época bastante convulsionada en cuanto a movimientos sociales. Bueno, nos comentaba don José desde el mundo de los trabajadores, desde el mundo de los estudiantes también, pero además tengo entendido que también fue fuerte el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista. El movimiento feminista. Estuvo en ese tiempo el MEMCH, que era el movimiento de emancipación de las mujeres chilenas. No sé si también nos pudiese comentar algo al respecto de toda esta agitación de diferentes movimientos sociales que se dieron dentro de esta época bajo el gobierno de la democracia cristiana, o en esta década de los 60, donde, como también comentaba don Patricio, se vivía un mundo bastante agitado. Es decir, la lucha por la emancipación de la mujer ha estado siempre presente en las luchas del movimiento sindical. No con las connotaciones de feminismo en términos, digamos, en particular, sino que como parte de las contradicciones y de las desigualdades del sistema, digamos, capitalista, del sistema patriarcal. Siempre en las propuestas de la izquierda en general y de los movimientos sindicales ha estado siempre presente la emancipación de la mujer, que se manifestó en algunos momentos una lucha política muy fuerte. Claro. En Chile hubo un movimiento que se llamó Movimiento de la Emancipación de la Mujer Chilena, el MEMCH, claro, que logró que recién en el año 49 las mujeres fueran consideradas ciudadanas. Pero lo que es característico en Chile, durante toda su historia, las luchas se fueron dando dentro de un contexto único. El rol de los estudiantes en la lucha, digamos, social no es nuevo. Forma parte de la historia nuestra de los años, del principio del siglo para adelante. La FECH de los años 20 para adelante siempre estuvo involucrada en las luchas sociales. Por lo tanto, no es la relación en un país dependiente y subdesarrollado como Chile. Todas las contradicciones se expresaban de una manera en términos de liberación del sistema, del cambio del sistema, más que en particular cada particularidad. Y yo creo que nosotros, en el movimiento estudiantil de la época, interpretó la historia del movimiento juvenil, y lo que hoy día, digamos, se conoce como movimiento feminista está recogido en la historia de la defensa de la mujer dentro del movimiento sindical. Pero yo quiero agregar una cosa. Yo creo que nosotros, los años 60 son de muy fuerte importancia, porque yo creo que la mirada que hay que tener, digamos, qué es lo que estaba produciendo los fenómenos de disputa por el poder
entre los distintos sectores sociales de la época, entre las fuerzas de derecha, de centro y de izquierda. ¿Qué es lo que se estaba produciendo no solamente a nivel de Chile, sino que de América Latina? Y yo creo que ya en Chile se estaban entrando a dirimir los primeros elementos del cambio de la economía mundial. O sea, el concepto de economía neoliberal en Chile ya estaba siendo tanteada con anterioridad. En los años 50 se intervino en una comisión económica norteamericana con la famosa Claims Act, en la cual proponía medidas que hoy día son del neoliberalismo. Congelación de salarios, libre mercado, liberación de impuestos, ya estaban planteándose. Y cuando señalé lo de la CUT de Nantes, la libertad de afiliación forma parte de lo que hoy día estamos viviendo. Y eso se estaba dando, y el bastión, por eso que yo marco el bastión que se opuso siempre a esas medidas en los años 50 frente a la Comisión Claims-Act, el movimiento sindical, el movimiento social. En los años, 64, con el gobierno de Frey, la CUT. Por lo tanto, yo creo que no escapaba para los adversarios que el enemigo principal en Chile era un sujeto que era capaz de unir a estudiantes, y que además quería cambiar la sociedad, que era contrario a lo que ellos querían, imponer un sistema de modelo diferente al que había estado hasta este momento en el mundo, que a mi juicio era, el cambio de la lógica de la economía y eliminar la economía social de mercado para instalar una economía libre, de libre mercado. Yo creo que ya estaban los datos en el tapete, porque los procesos se van dando con lentitud, no emergen de una noche a la mañana. Y yo creo que, insisto en esta idea matriz, la fuerza que se oponía a estos intentos era este movimiento sindical que fue destruido. La pregunta es, ¿por algo fue destruido? Porque era un bastión muy fuerte para oponerse a esas medidas. Yo creo que ese es el fenómeno que nosotros tenemos que todavía seguir analizando de los últimos 50 años de nuestra vida política. Así es, don Alfonso. Don Patricio no había pedido la palabra muy cortito sobre el tema de la mujer. En el tema de la mujer, la izquierda anduvo perdido. El tema de la mujer se establece a partir del Año Internacional de la Mujer en 1975, como usted lo conoce hoy día. Anteriormente, las reflexiones de la izquierda giraban en torno a Babel, la Kollontai, la Rosa Luxemburgo, pero no había una concepción feminista. No había una concepción de género. No había una concepción que llevara a la emancipación de la mujer. La izquierda se contentaba con que la mujer y el hombre podían hacer lo mismo, podían combatir juntos en la guerrilla, pero una concepción de género como la que usted conoce hoy día no estaba en las cabezas de las izquierdas. Y muchos izquierdistas siguen equivocados hoy día cuando piensan de que basta con que la mujer marche a la par del hombre. Y con todo respeto se lo digo, mire usted el viejo himno de la CUT. ¿Qué dice el viejo himno de la CUT? Si yo no estoy, sí, tú me reemplazas. Es decir, esa es una forma de machismo. Por eso hay que las cosas hay que verlas en su tiempo. Las teorías de género hoy día sí nos equiparan. Y cuando estas teorías de género se complementan con una visión crítica de la vida, con la teoría crítica, se amplían. Pero en el tema de los movimientos sociales, las izquierdas tuvieron mucho retraso. Entre otros, con el tema de la mujer o con el tema de los indígenas. Dígame, ¿dónde están las reflexiones de las viejas izquierdas respecto al pueblo mapuche? Patricio, ¿tú crees que segmentar las desigualdades no es dividir la fuerza? No, en nada. Es comprender el mundo que estamos viviendo hoy día, que es un mundo fragmentado, que no es un mundo unitario y que no puede seguir viéndose con los ojos del pasado. Hoy día tenemos una serie de teorías que nos permiten ampliar nuestras miradas. Y cuando no ampliamos estas miradas, nos quedamos detenidos en el tiempo y nos quedamos detenidos con las estrategias, con las tácticas, con las propuestas. Entonces, por ejemplo, yo creo que los institutos, las universidades, la misma CUT debería estar reflexionando sobre estos temas. ¿Cómo entendemos el mundo de hoy día si el mundo cambió?
El mundo no es del tiempo de la democracia cristiana, no es el tiempo de la unidad popular. El mundo cambió a partir de 1975-76, cuando se produce la recomposición. Pero sigue siendo el de las grandes desigualdades. Por supuesto, si eso no lo pone nadie en duda, nadie lo pone en duda. El tema es cómo estas grandes desigualdades que hoy día se fragmentaron y que son distintas, porque el 1% de la población controla el 90% de la riqueza mundial. Eso no lo teníamos antes. Entonces, ¿cómo nos orientamos a quebrar con eso? Y para eso hay que conocer cómo, ¿no?, nosotros mismos, nos guste o no nos guste, en la participación en los gobiernos democráticos de antaño, permitimos que el neoliberalismo se nos entronizara. ¿Por qué la propia izquierda no paró el dedito y le dijo a don Patricio Aylwin: oiga, usted nos cambió el programa y esto nos está llevando por otro lado? ¿O no? Porque no conocíamos los cambios que se habían producido. Hable usted con el ex ministro de Hacienda de la querida presidenta Bachelet, y ¿qué le va a decir? Miren, no cambien las 40 horas, ¿no? Los horarios de 40 horas, ¿por qué? Porque las leyes de la economía lo impiden. Pero eso es una visión neoliberal. Los neoliberales piensan que la economía no es una ciencia exacta y que tiene leyes exactas. Y eso no es así. Y por eso es que la teoría va cambiando. O sea que tenemos pendiente una tarea. Exacto. La tarea... Está comenzando recién la tarea. De por qué permitimos lo que permitimos. Sí. Mire, ya finalizando el programa, y dejamos un debate bastante interesante, y se generó aquí también un cierto debate. Lo vamos a continuar en los programas que vienen, porque la próxima semana precisamente la idea es que podamos hacer un programa especial sobre lo que fue el 5 de octubre. ¿Sobre qué? Sobre lo que fue el 5 de octubre, el plebiscito. El plebiscito De 1988. Así que ahí quizá vamos a poder también comentar más en detalle. Tú no estabas ni ahí. No sé si Ahí ya Patricio adelantó su opinión. no sé si usted se habrá dado cuenta Comentar próximamente. que solamente, digamos, los 6 años de Frey, todavía no hemos Todavía llegado estamos al al aire. fondo. Que queda mucho por discutir de ese tema. Sí, ¿cómo, don Alfonso? Diga. Que el tiempo, Sí. por las etapas, la estamos pasando muy rápido. Porque, digamos, se quedan cosas en el tintero. Cosas que... Bueno, nos quedan 3 programas. No, falta. Nos quedan 3 programas. ¿Ah? Nos quedan 3 programas. Sí. Sí, pues. No, pero no le adelantemos a nuestros auditores ¿Cuánto cuánto falta. ¿Cuántos Que sea programas? sorpresa, quedan más. Queda más. Bueno, de esta forma ya vamos terminando el capítulo de hoy de Memoria Viva. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en Radio Recabarren de 16 a 17 horas, aquí todos los miércoles, siempre en vivo con nuestros panelistas. Nos vemos, hasta pronto. Oye, ¿y por qué el 5 de octubre? Ponemos chilenos unidos de justicia, trabajo y amor. Democracia cristiana adelante, nuestra patria requiere tracción. En el alba que empieza mañana, alumbrando en un mundo mejor. Esta es tu democracia cristiana, con audacia, coraje y valor. Juventud es la espada invencible, con su acero sabremos triunfar. Democracia cristiana adelante, es el pueblo que quiere cantar. Son el hombre, la madre y el niño, los pilares de toda nación. Entérate de todos los detalles del movimiento sindical chileno. Avancemos juntos. Somos Radio Recabarren.